Esta es la historia del Valle de Río Cauca. Una tierra que un día fue un hermoso bosque y que hoy la han convertido en un inmenso monocultivo de caña. Una tierra en la que un día fuimos libres. Es la mirada de los pueblos que aquí habitamos y luchamos. Cuentan que Uma y Tai nos dieron la vida. Uma y Tai, la madre creadora. El padre creador dieron cuerpo físico a todo lo que antes era energía, espíritu y movimiento. Así crearon a todos los naces, es decir, todos los seres que existen. Los seres empezaron una algarabía que ni se imaginan. El desorden fue tal que se pisaban unos a otros, se invadían sus casas. Uno de los creadores habló: ustedes me dan vergüenza, miren cómo se comportan, miren cómo se pisan los corazones. Ahora, si quieren tener una casa, deben abrazarse, deben quererse. Inmediatamente, todos los seres se abrazaron hasta formar una sola masa, como un solo puño, y así se formó Quihue, la tierra, la casa de todos. Con el tiempo, a mí me nombran también Uma, la madre tierra. Yo ando de lo más campante, llena de dicha, dándome la gran vida con mis hijos e hijas. En este valle, mi cuerpo es bosque hermoso, lleno de frutas, de flores, de animales, de gente. Soy abundante, fresca, tranquila. Los patos salvajes juegan con los ríos. La gente se dedica a comer, beber, mascar, ofrendar, tejer, danzar, viviendo contenta con el bosque y los animales. Hasta cuando un pájaro anunció una tragedia. Una noche de 1535 nos acostamos siendo nazas y cuando amanecimos nos llamaban indios. Mi rey, señor Papa, hemos encontrado unas nuevas tierras llenas de oro y de indios. Dios Todopoderoso me ha nombrado a mí, el Papa, como gobernador de estas tierras. Y yo he elegido al rey de España para que tome posesión de las mismas. ¡Salud! Y así empezó la explotación de nuestras tierras y el genocidio de nuestros nazas. Tres años después, una mujer, la gaitana, no aguantó más. Recorrió pueblo por pueblo hasta reunir un ejército de 20,000 guerreros, nazas, yalcones, pijaos, timanáes, y defendió el honor y la tierra de nuestros pueblos. Así empezó la guerra de resistencia que duró 120 años.
Por fin hemos logrado ganar militarmente. Pero bueno, hemos matado a muchos. No, no es tan gracioso. Los que quedan se refugiaron en montañas, que no tenemos mano de obra, joder. No, por eso no te preocupes, ¿eh? Mira lo que tengo aquí. Es un pastel llamado África, sí. Y aquí podemos sacar muchos esclavos para que nos trabajen, ¿eh? ¡Es todo tuyo! A nuestros ancestros los trajeron desde África, en barco, amontonados en bodegas sin aire. Millones murieron durante el viaje. Muchos se tiraron al mar para no someterse. Cuando llegaban a Cartagena, los marcaban con hierro y los vendían a las haciendas. Allí los trataban como animales. Los hacían trabajar a la hora que querían. Si no, los castigaban, los mataban. No había ley para ellos. Me chuzan con banderas extrañas, revuelcan mis entrañas para buscar oro. Los patos se esconden y mis ríos se tiñen de sangre. Donde yo antes era bosque, ahora hay grandes haciendas y sobre mi piel hay un nuevo cultivo, la caña. En esos tiempos hubo muchas rebeliones. Nuestros ancestros incendiaban las haciendas y huían a lo profundo de las selvas, donde era posible vivir libres. Utilizaban sus peinados para esconder semillas y trazar rutas de escape, creando un mundo propio. Los palenques, donde el fruto del trabajo fuera de la comunidad y no de unos pocos. Allí volvió la danza y el tambor, el canto y el boom de apoblar las horas. Allí no existía el hambre y la humillación era cosa del pasado. Por allá en 1700, Juan Tama y otros caciques lograron un acuerdo con el Imperio Español. Las montañas donde encontramos refugio, los españoles los llamaron resguardos, y desde entonces vivimos apretados en estos territorios, apretados, pero vivos y juntos. Donde hay palenques, donde hay resguardos, mi gente vive libre. Conversan conmigo y yo les brindo abundancia y protección. Joder, pero se ha tomado todo el vino. Mira, ese rey me tiene hasta acá con sus impuestos. Tenemos que actualizarnos a la nueva economía de mercado. Es que esas tierras toca ponerlas a producir a gran escala. Así es. ¡Hagamos la independencia! Eso es. Mira, los ingleses me han dado armas para derrotar a la corona. ¡Ajá! ¡Démoselas al pueblo! ¡Ah! Y que sean ellos los que peleen. ¡Ay, mis patriotas! ¡Vamos allá por la nación! ¡Adelante, mis patriotas! ¡Que viva la independencia! ¡Ay! ¡Qué a gusto! Mucho mejor. En la guerra a la independencia, todos peleamos unidos. Ricos y pobres, Blancos, indios, mestizos y negros. pensamos que íbamos a ser libres e iguales.
Pero luego que triunfamos, entonces a todo pobre lo dejaron por puertas y la tierra se la repartieron entre los pesados, los ricos. Acaban el bosque para poner ganadería y café. Hay cada vez más y más caña. Poco a poco siento que el agua que corre por mi cuerpo se va secando. Cuando se decretó la abolición de la esclavitud, ya muchos éramos libres aquí, por nuestra propia lucha. Negros y marrones, negros y amos, en nuestra tierra, independientes. Este territorio era libre. Lo que cultivábamos era para comer y comíamos de lo que cultivábamos. Todo el mundo bebía leche jalada de las tetas de su vaca, cabalgaba sobre su propia bestia. Todo el mundo podía sacrificar un cerdo de su propio corral. Cultivábamos maíz, yuca, plátano, rascadera, papa sidra, caña. Había mucha carne, pescado, cultivos de arroz, plátano, cacao y café. Hacíamos trueque entre los territorios fríos y los calientes. Se practicaba mucho la minga. No se vivía con todas las comodidades de hoy, pero éramos verdaderamente ricos y nos sentíamos gente. Pero están todos desocupados. No quieren trabajar. ¡Hay sueldito, muchachos! ¡Les tenemos suelditos! ¡Ay, no quieren trabajar! Bueno, y la ley de vacancia. No funcionó. Ya hay muchos en la cárcel. El problema es esta tierra. Es demasiado fértil. ¿Cómo conseguir trabajadores? ¡Con la tierra! La tierra es la clave. Si la controlamos... ¡Controlamos la gente!